5. La aventura de Caspian en las montañas. A partir de aquel día, Caspian y su tutor tuvieron numerosas conversaciones secretas en la cima de la gran torre, y cada vez Caspian aprendía más sobre la antigua Narnia, y pasaba sus horas libres soñando con los días del pasado y deseando que volvieran. Claro que no le quedaban muchas horas libres, pues ahora su educación había empezado en serio. Aprendió esgrima y equitación, natación y buceo, así como a disparar con el arco y a tocar la flauta dulce y la tiorba. Aprendió también a cazar venados y a abrirlos de un tajo una vez muertos, y además su tutor le enseñó cosmografía, retórica, heráldica, versificación y, por supuesto, historia, un poco de leyes, física, alquimia y astronomía. De magia, solo la teoría, porque el doctor Cornelius opinaba que su práctica no era un estudio adecuado para un príncipe. Yo mismo, agregó, soy un mago mediocre y solo puedo realizar algunos experimentos muy sencillos. No pudo estudiar navegación, un arte noble y heroico, según el doctor Cornelius, porque el rey Miraz desaprobaba todo lo relacionado con los barcos y el mar. Llegó a conocer muchas otras cosas gracias a sus propios ojos y oídos. Cuando era pequeño, a menudo se preguntaba por qué le desagradaba su tía, la reina Pruna Prismia. Con el tiempo se dio cuenta de que era porque ella no lo quería. Igualmente, tuvo conciencia de que Narnia no era un país muy feliz. Los impuestos eran elevadísimos, las leyes muy duras y Miraz un hombre extremadamente cruel. Al paso de algunos años, se comentó que la reina estaba enferma y se produjo un gran alboroto en todo el castillo, y hubo seria preocupación por la salud de la soberana. Acudieron los médicos y los cortesanos murmuraban por doquier. Recién comenzaba el verano. Una noche, en medio de toda aquella agitación, el doctor Cornelius despertó inesperadamente a Caspian a las pocas horas de haberse dormido. «¿Vamos a estudiar un poco de astronomía, doctor?», preguntó. «Silencio», dijo el doctor. «Ten confianza en mí y haz exactamente lo que te digo. Vístete, partirás en un largo viaje». Caspian se sorprendió mucho, pero confiaba en su tutor y siguió sus indicaciones sin titubear. Cuando estuvo vestido, el doctor dijo: «He preparado un morral para ti, en la habitación del lado lo llenaremos con las viandas de la cena de su Alteza». «Ahí deben estar mis pajes», advirtió Caspian. «Duermen profundamente y no despertarán», dijo el doctor. «Soy un mago bastante mediocre, pero al menos puedo proporcionar un sueño encantado». Pasaron a la antecámara y allí, efectivamente, ambos pajes yacían tendidos en sus sillas, roncando a más y mejor. El doctor Cornelius trozó rápidamente un pollo frío, cortó unas rebanadas de venado y, junto con un poco de pan, unas manzanas y un frasquito de buen vino, los puso dentro del morral. El príncipe se lo colgó al hombro con una cuerda, como el bolsón que se usa para llevar los libros al colegio. «¿Tienes tu espada?», preguntó el doctor. «Sí», respondió Caspian. «Entonces, ponte esta capa para que no se vean la espada y el morral. Así está bien. Y ahora iremos a la gran torre, pues tenemos que hablar». Una vez en la torre era una noche nubosa, muy distinta a la noche en que vieron la conjunción de Tarba y Alambil. El doctor Cornelius dijo: «Querido príncipe, tendrás que abandonar este castillo de inmediato y partir a buscar tu fortuna a los bosques. Aquí tu vida corre peligro». «¿Por qué?», preguntó Caspian. «Porque tú eres el verdadero rey de Narnia, Caspian X, el único hijo y heredero de Caspian IX. Larga vida a su majestad». Y repentinamente, ante la sorpresa de Caspian, el hombrecillo hincó su rodilla en tierra y besó su mano. «¿Qué significa esto?». «No entiendo», dijo Caspian. «No sé por qué no me has preguntado antes», dijo el doctor. «¿Cómo, siendo hijo del rey Caspian, no eres tú mismo el rey Caspian? Todos, menos su majestad, saben que Miraz es un usurpador. Cuando empezó a gobernar ni siquiera pretendía ser rey, se llamaba a sí mismo Lord Protector. Pero entonces murió tu real madre, la reina buena y la única Telmarina que fue bondadosa conmigo. Poco después murieron o desaparecieron uno a uno todos los grandes señores que habían conocido a tu padre. No por accidente, ciertamente Miraz los eliminó. Belisar y Ubilas fueron acribillados a flechas durante una cacería, casualmente, según se explicó. A los de la familia de los Pasarir los envió a luchar contra los gigantes de la frontera norte hasta que cayeron uno tras otro. Aryan y Erimon y otros 12 caballeros fueron ejecutados con falsos cargos de locura. Y finalmente persuadió a los 7 nobles señores, los únicos telmarinos que no temían al mar, para que se embarcaran y fueran a buscar nuevas tierras más allá del océano de Oriente. Jamás regresaron, que era lo que él esperaba. Y cuando no hubo quien pudiera abogar en tu favor, los aduladores, siguiendo sus instrucciones, le rogaron que aceptara ser rey y, por supuesto, él accedió. ¿Quiere decir que ahora quiere matarme a mí también?, preguntó Caspian. Es bastante probable, contestó el doctor Cornelius. Pero,
¿Por qué ahora? Volvió a preguntar Caspian. Es decir, ¿por qué no lo hizo antes, si eso era lo que quería? ¿Qué mal he hecho yo? Ha cambiado de opinión respecto a ti por algo que sucedió hace solo 2 horas. La reina ha dado a luz un hijo. No veo qué tiene que ver eso, dijo Caspian. ¿No lo ves?, exclamó el doctor. Entonces, ¿mis lecciones de historia y política no han servido de nada? Escucha. Como no tenía hijos, Miraz decidió que tú serías rey a su muerte. No porque te estimara mucho, sino porque prefería que fueras tú el heredero y no un extraño. Ahora que tiene un hijo propio, querrá que él sea el próximo rey. Tú le estorbas y te sacará de su camino. ¿Es tan malo como para hacer eso?, preguntó Caspian. ¿Sería capaz de asesinarme? Él asesinó a tu padre, dijo el doctor Cornelius. Caspian sintió que se iba a desmayar, pero no dijo nada. Podría relatarte toda la historia, dijo el doctor, pero no ahora, porque no hay tiempo. Tienes que partir de inmediato. ¿Usted vendrá conmigo?, preguntó Caspian. No me atrevo, respondió el tutor. Sería más peligroso para ti. Es más fácil seguir el rastro de 2 personas que el de una sola. Querido príncipe, mi querido rey Caspian, tienes que ser muy valiente. Te irás solo y en este mismo instante. Trata de cruzar la frontera sur y llegar a la corte del rey Naindarsmland. Él te ayudará y será bueno contigo. ¿No le volveré a ver nunca más?, dijo Caspian, con voz trémula. Espero que sí, querido rey, repuso el doctor. ¿Qué otro amigo tengo yo en el mundo si no es su majestad? Y tengo también un poquito de magia, pero ahora hay que actuar con rapidez. Antes de que te vayas, te daré 2 regalos: esta pequeña bolsa de oro, y pensar que todos los tesoros de este castillo te pertenecen por derecho propio. Y algo mucho más valioso. Y puso en las manos de Caspian un objeto que él apenas podía distinguir, pero al tocarlo se dio cuenta de que era un cuerno. Este, dijo el doctor Cornelius, es el tesoro más grande y sagrado que hay en Narnia. Cuando era todavía joven, debí vencer incontables terrores y recurrir a diversos hechizos para encontrarlo. Es el cuerno mágico de la reina Susana, que ella dejó olvidado cuando desapareció de Narnia al término de la Edad de Oro. Se dice que quien sople este cuerno recibirá una ayuda extraña, nadie sabe cuán extraña. Ojalá tenga el poder de traer del pasado a la reina Lucía y al rey Edmundo, y a la reina Susana y al gran rey Pedro, para que pongan todo en orden. A lo mejor a su sonido acude el propio Aslan. Tómalo, rey Caspian, pero no lo uses a menos que sea por extrema necesidad. Y ahora, apresúrate, rápido, rápido. La puertecilla al fondo de la torre, la que da al jardín, está sin llave. Allí nos separaremos. ¿Puedo llevar a mi caballo Destrier?, pidió Caspian. Ya está ensillado esperándote en el rincón del huerto. Mientras bajaban la gran escalera de caracol, Cornelius susurraba sus consejos al oído de Caspian, quien, aunque se sentía asustado y como con el alma en los pies, se esforzaba por escuchar con la mayor atención. Salieron al aire fresco del jardín, un cariñoso apretón de manos, una carrera por el pasto, el relincho de bienvenida de Destrier, y así fue como el rey Caspian X abandonó el castillo de sus padres. Miró hacia atrás y vio que se encendían fuegos artificiales para celebrar el nacimiento del nuevo príncipe. Cabalgó toda la noche por los bosques en dirección al sur, escogiendo caminos laterales y senderos estrechos y escasamente frecuentados mientras estuvo en tierras conocidas. Después tomó el camino real. Destrier estaba tan excitado como su amo con ese desacostumbrado paseo, y Caspian, a pesar de sus lágrimas al despedirse del doctor Cornelius, era valiente y, en el fondo, iba feliz al pensar que era el rey Caspian y que cabalgaba en busca de aventuras, con su espada a su izquierda y el cuerno mágico de la reina Susana a su derecha. Pero cuando amaneció lloviznando y miró a su alrededor y se vio rodeado de bosques desconocidos, páramos y montañas azules, pensó que el mundo era muy grande y desconocido, y se sintió asustado e insignificante. Con las primeras luces del día se apartó del camino y encontró un claro en el bosque cubierto de pasto donde pudo descansar. Quitó las bridas a Destrier para dejarlo pastar, comió un poco de pollo frío, bebió un sorbo de vino y se durmió. Despertó a media tarde, comió otro bocado y continuó su marcha. Siempre hacia el sur, por sendas solitarias. Subía y bajaba colinas constantemente, pero siempre más hacia arriba. Desde cada loma podía ver cómo las montañas crecían y se oscurecían frente a él. El atardecer lo sorprendió cabalgando por las laderas más bajas. Se levantó viento y pronto empezó a llover a canteros. Destrier se puso inquieto, había truenos. Se internaron en un oscuro y aparentemente interminable bosque de pinos. La mente de Caspian se pobló de historias que había escuchado sobre la enemistad de los árboles contra el hombre. Recordó que, después de todo, él era un telmarino,
que pertenecía a aquella raza que taló árboles a su antojo y que estaba en guerra contra todo lo silvestre, y pensó que, aun cuando él no era como los demás telmarinos, no se podía esperar que los árboles lo supieran. Y no lo sabían. El viento se transformó en tempestad, los troncos de los árboles crujían y rugían en torno a él. Hubo un estrépito. Un árbol cayó atravesado en el camino justo detrás de Caspian. Tranquilo, Destrier, tranquilo, dijo, acariciando el cuello del animal, pero también él temblaba y comprendió que había escapado de la muerte por un pelo. Centelleó un relámpago y el chasquido del trueno pareció partir el cielo en dos. Destrier se desbocó y Caspian, a pesar de ser muy buen jinete, no tuvo fuerzas para frenarlo. Se mantuvo en la silla, sabiendo que su vida pendía de un hilo en esa loca carrera que emprendió su caballo. Uno tras otro se alzaban los árboles ante ellos en el crepúsculo y los esquivaban con gran dificultad. De pronto, en forma casi demasiado rápida como para herirlo y que sin embargo lo hirió, algo golpeó a Caspian en la frente, haciéndolo perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, se encontró tendido en un sitio iluminado por el fulgor del fuego, sentía sus miembros magullados y un gran dolor de cabeza. Cerca de él escuchó voces que hablaban muy bajo. Y ahora decía una de las voces, antes de que despierte, tenemos que decidir qué haremos con él. Matarlo, dijo otra. No podemos dejarlo vivo, podría traicionarnos. Deberíamos haberlo matado de inmediato, pero ahora tenemos que dejarlo vivir, dijo una tercera voz. No podemos matarlo después de haberlo recogido y haber vendado su cabeza y demás heridas. Sería como asesinar a un huésped. Caballeros, dijo Caspian, con voz débil. Hagan lo que quieran conmigo, pero les pido que tengan piedad de mi pobre caballo. Tu caballo alzó el vuelo mucho antes que te encontráramos, dijo la primera voz, una voz curiosamente cascada y terrestre, según le pareció a Caspian. No dejen que los convenza con sus bonitas palabras, dijo la segunda voz. Yo sostengo, espinas de pescados, exclamó la tercera voz. Por supuesto que no lo mataremos. ¡Qué vergüenza, Nicabric! ¿Qué dices tú, cazatrufas? ¿Qué haremos con él? Yo le daré de beber, repuso la primera voz, probablemente la de cazatrufas. Una silueta sombría se acercó a la cama. Caspian sintió que un brazo se deslizaba suavemente bajo sus hombros, si es que era realmente un brazo. La figura parecía un poco deforme. La cara que se inclinó sobre él parecía igualmente deforme. Tuvo la sensación de que era muy peluda, con una nariz larguísima y unas raras manchas blancas a ambos lados. Debe ser una especie de máscara, pensó Caspian. O quizás tengo fiebre y estoy delirando. Sintió que llevaban a sus labios una copa llena de un líquido dulce y caliente, y lo bebió. Alguien atizó el fuego. Surgió una llamarada y Caspian casi gritó de sorpresa, pues la repentina luz iluminó el rostro que lo miraba. No era la cara de un hombre, sino la de un tejón, solo que mucho más grande, amistosa e inteligente que la de todos los que había visto antes. Y hablaba. También se dio cuenta de que estaba tendido sobre un lecho de brezo, dentro de una caverna. Sentados frente al fuego había dos hombrecillos barbudos, mucho más salvajes, peludos, bajos y gordos que el doctor Cornelius, y comprendió de inmediato que se trataba de verdaderos enanos, antiguos enanos, sin una gota de sangre humana en sus venas. Entonces Caspian supo que por fin había encontrado a los antiguos narnianos. Sintió que su cabeza daba vueltas. En el transcurso de los días aprendió a conocerlos por sus nombres. El tejón se llamaba Cazatrufas, era el de más edad y el más bondadoso de los tres. El enano que quería matar a Caspian era un amargado nano negro, es decir, su cabello y barba eran negros, espesos y tiesos como crin de caballo. Su nombre era Nicabric. El otro enano era un enano rojo, con su pelo semejante al del zorro, que se llamaba Trunkin. Y ahora, dijo Nicabric una tarde, cuando Caspian se sintió mejor y pudo sentarse a conversar, aún no hemos decidido qué haremos con este humano. Ustedes dos creen que le han hecho un gran favor al no permitirme matarlo. Pero me imagino que el resultado final será que tendremos que tenerlo prisionero por el resto de su vida. Por ningún motivo lo dejaré escapar vivo para que regrese junto a los de su raza y nos traicione. Almohadas y almohadones, Nicabric, exclamó Trunkin, ¿por qué tienes que hablar de manera tan dura? La criatura no tiene la culpa de haberse estrellado de cabeza contra un árbol a la puerta de nuestra caverna. A mí no me parece que sea un traidor. Escúchenme, dijo Caspian, ustedes ni siquiera saben si yo deseo regresar. Y la verdad es que no quiero. Me gustaría quedarme con ustedes, si me lo permiten. He pasado mi vida buscándolos. Puros cuentos. Gruñó Nicabric. Eres un telmarino inhumano, ¿no es así? Estoy cierto de que quieres volver donde tu propia gente. Pero es que aun cuando quisiera, no puedo volver, dijo Caspian.
Huía tratando de salvar mi vida cuando tuve el accidente. El rey quiere asesinarme. Si ustedes me matan, habrán hecho justo lo que él más desea. Vaya, musito cazatrufas, no es posible. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué has hecho, humano, para caer en desgracia ante mi edad, a tu edad? Preguntó Trumpkin. Él es mi tío, comenzó Caspian, pero Nikabrik se levantó bruscamente con su puñal en la mano. Ahí tienen. Gritó. No solo es un telmarino, sino además es pariente cercano y heredero de nuestro peor enemigo. ¿Serán tan locos de dejar con vida a esta criatura? Habría apuñalado a Caspian ahí mismo, si el tejón y Trumpkin no se hubieran interpuesto en su camino, forzándolo a volver a su asiento, donde lo mantuvieron sujeto. Ahora, de una vez por todas, Nikabrik, sentenció Trumpkin, ¿vas a contenerte o cazatrufas y yo tendremos que sentarnos encima de tu cabeza? Nikabrik prometió de mala gana que se quedaría tranquilo. Los otros dos le pidieron a Caspian que contara su historia. Cuando terminó el relato se hizo un silencio. Es la historia más rara que he oído, dijo Trumpkin. A mí no me gusta, dijo Nikabrik. No sabía que todavía se hablara de nosotros entre los humanos. Cuanto menos sepan de nuestra existencia será mejor. Y esa vieja niñera debería haber sujetado la lengua. Y en todo está mezclado ese tutor, un enano renegado. Los odio más que a los humanos. Recuerden mis palabras, no saldrá nada bueno de todo esto. No hables de cosas que no entiendes, Nikabrik, dijo Cazatrufas. Ustedes los enanos son tan olvidadizos y cambiantes como los mismos humanos. Yo soy una bestia, y además soy un tejón. Nosotros no cambiamos, nosotros nos mantenemos en una línea. Y pienso que saldrá algo muy bueno de todo esto. Tenemos ante nosotros al verdadero rey de Narnia, un verdadero rey que vuelve a la verdadera Narnia. Y nosotros las bestias no olvidamos, aun cuando los enanos no lo recuerden, que Narnia nunca estuvo mejor que bajo el reinado de un hijo de Adán. Pitos y flautas, cazatrufas, exclamó Trumpkin, ¿no pretenderás entregarles el país a los humanos? No dije eso, contestó el tejón. Este no es país de hombres, ¿quién puede saberlo mejor que yo? Pero es un país que debe ser gobernado por un hombre. Los Teyons tenemos bastante buena memoria como para saberlo. Porque, sin ir más lejos, ¿no era hombre el gran rey Pedro? ¿Tú crees en esas viejas leyendas? Preguntó Trumpkin. Ya te dije, las bestias no cambiamos, respondió Cazatrufas. Tampoco olvidamos. Creo en el gran rey Pedro y en los otros que reinaron en Cair Paravel tan firmemente como creo en el propio Aslan. Tan firmemente como eso, quizás, dijo Trumpkin. Pero, ¿quién cree todavía en Aslan? Yo, dijo Caspian. Y si no creía antes, creo ahora. Allá entre los humanos la gente que se ríe de Aslan se reiría de los cuentos sobre enanos y bestias que hablan. Algunas veces dudé si existiría realmente un ser como Aslan, también dudé si habría gente como ustedes. Y, sin embargo, aquí están. Es cierto, asintió Cazatrufas. Tienes razón, rey Caspian. Y mientras seas leal a la antigua Narnia, serás mi rey, digan lo que digan. ¡Viva su majestad! Me das asco, tejón, gruñó Nikabrik. El gran rey Pedro y los demás habrán sido hombres, pero de otra clase. Este es uno de esos malditos telmarinos que cazan animales por deporte. ¿No lo has hecho tú también? Agregó, dirigiéndose bruscamente a Caspian. Bueno, a decir verdad, lo he hecho, respondió Caspian. Pero no eran bestias que hablan. Es lo mismo, dijo Nikabrik. No intervino Cazatrufas. Tú sabes muy bien que no es lo mismo. ¿No ignoras que las bestias de Narnia han cambiado y se asemejan ahora a esas pobres, mudas y necias criaturas que habitan en Calormeno en Telmar? Su tamaño es más pequeño, también. Son más distintas a nosotros que un medio enano a ustedes. Hubo una larga discusión, pero al final se acordó que Caspian se quedaría y además se le prometió que, en cuanto estuviera en condiciones de salir, lo llevarían a visitar a los otros, como los llamaba Trumpkin. Al parecer toda clase de criaturas de los antiguos tiempos de Narnia aún vivían ocultas en esas regiones despobladas. 06 Las criaturas que vivían ocultas. Entonces comenzó para Caspian la época más feliz de su vida. Una linda mañana de verano en que el pasto estaba aún cubierto de rocío emprendió el viaje con los dos enanos y el tejón. Atravesando el bosque, subieron hasta una elevada cumbre en las montañas y bajaron hacia el sur por sus asoleadas laderas, desde donde podían ver las verdes campiñas de Archland. Iremos primero donde los tres osos panzones, dijo Trumpkin. Cruzando un claro en el bosque llegaron al pie de un roble hueco cubierto de musgo. Cazatrufas golpeó el tronco con su pata 3 veces sin recibir respuesta. Golpeó una vez más y se escuchó una voz algo opaca que decía desde adentro: «Váyase.
Todavía no es tiempo de levantarse. Pero cuando golpeó nuevamente, se escuchó en el interior un estruendo parecido a un pequeño terremoto, se abrió una especie de puerta y aparecieron 3 osos de color café, muy panzones en realidad, cuyos ojillos pestañeaban con la luz del día. Una vez que se les explicó todo lo que tomó bastante tiempo, porque aún tenían mucho sueño, dijeron, tal como había dicho Cazatrufas, que el hijo de Adán debía ser el rey de Narnia, besaron a Caspian unos besos sumamente húmedos y resfriados y le ofrecieron miel. Caspian no tenía ganas de comer miel, sin pan, y menos a esa hora de la mañana, pero pensó que debía aceptarla por cortesía. Después pasó un buen rato tratando de limpiar sus dedos pegajosos. Luego continuaron su camino hasta un bosquecillo de elevadas hayas, y Cazatrufas gritó: «¡Corre, vuela! ¡Corre, vuela! ¡Corre, vuela!». En el acto, balanceándose de rama en rama hasta quedar colgando justo encima de sus cabezas, apareció la más magnífica ardilla roja que Caspian hubiese visto jamás. Era muchísimo más grande que las nuevas ardillas comunes que solían verse en los jardines del castillo. En realidad, esta era casi del tamaño de un perrito, y bastaba mirar su cara para darse cuenta de que podía hablar. El único problema era conseguir que se callara, pues, como todas las ardillas, era charlatana. Acogió a Caspian sin dudar un instante, le ofreció una nuez, y Caspian aceptó agradecido. Pero cuando Correvuela se alejó saltando a buscarla, Cazatrufas susurró al oído de Caspian: «No la mires, mira hacia otro lado. Es de pésima educación entre las ardillas observar a alguien cuando va a su bodega, o dar la impresión de que quieres saber dónde guarda sus provisiones». Correvuela regresó con la nuez para Caspian. Después la ardilla se ofreció para llevar mensajes a otros amigos. «Porque puedo andar casi por todas partes sin poner un pie en el suelo», dijo. Cazatrufas y los enanos consideraron la idea excelente y le encargaron que llevara recados para toda clase de gente, de nombres harto extraños, invitándolos a acudir en 3 días más, a la medianoche, a un banquete y a una reunión de consejo en el Prado de las Danzas. «Y avísales a los 3 panzones también», agregó Trumpkin. «Nos olvidamos de invitarlos». La siguiente visita fue a los 7 hermanos del Bosque Tembloroso. Trumpkin los guió en su regreso hasta la cumbre. Bajaron hacia el este por la ladera norte de las montañas hasta llegar a un paraje imponente en medio de rocas y pinos. Caminaban en silencio y Caspian sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si alguien estuviese martillando en las profundidades. Trumpkin se acercó a una piedra plana, del tamaño de la tapa de un barril, y golpeó con su pie. Al cabo de un largo rato, la piedra fue removida desde adentro por alguien o algo que asomó por un hoyo oscuro y redondo de donde salía una gran cantidad de calor y vapor. Era la cabeza de un enano muy parecido a Trumpkin. Hubo una larga discusión, ya que el enano se mostró más incrédulo que la ardilla o los osos panzones, pero al final todo el grupo fue invitado a bajar. Caspian se encontró de pronto descendiendo por una oscura escalera al interior de la tierra. Al llegar al fondo, vio una lumbre, era la luz de un horno, y entonces comprendió que se hallaban en medio de una inmensa herrería. A un lado corría un arroyo subterráneo. 2 enanos trabajaban con el fuelle, otro, con un par de tenazas, sostenía una plancha caliente de metal rojo sobre el yunque, un cuarto la martillaba, mientras otros 2, limpiando sus callosas y diminutas manos con un trapo grasiento, acudían a recibir a los visitantes. Fue difícil convencerlos de que Caspian era un amigo y no un enemigo, pero terminaron por entenderlo, y todos lo saludaron gritando «¡Viva el rey!», y le hicieron espléndidos regalos: armaduras, yelmos y espadas para Caspian, Trumpkin y Nikabrik. El tejón podría haber recibido algo similar si hubiese querido, pero dijo que él era una bestia y que si sus propias garras y dientes no bastaban para cuidar su piel, entonces no valía la pena defenderla. Caspian jamás había visto un trabajo más fino que el de esas armas, y aceptó encantado usar la espada hecha por los enanos en lugar de la suya que, al compararlas, era tan débil como un juguete y tan tosca como un pelo mal tallado. Los 7 hermanos, que eran enanos rojos, prometieron asistir al festín en el Prado de las Danzas. Un poco más lejos, en un barranco seco y rocoso, dieron con la caverna de 5 enanos negros, los que examinaron a Caspian con notoria desconfianza, pero finalmente el mayor de ellos dijo: «Si está en contra de mi edad, lo reconoceremos como nuestro rey». El que le seguía agregó: «¿Quieren que los acompañemos más arriba, hasta los riscos? Ahí hay un par de ogros y una bruja que les podemos presentar». «Por ningún motivo», dijo Caspian. «Me parece que no», en realidad, añadió Cazatrufas. «No quisiéramos a nadie de esa calaña a nuestro lado». Nikabrik estuvo en desacuerdo, pero Trumpkin y el tejón impusieron su opinión. Caspian se estremeció al pensar que las criaturas horrendas de las viejas historias, así como las buenas, aún tenían algunos descendientes en Narnia.
Aslan no podría ser nuestro amigo si hacemos venir a esa chusma, comentó Cazatrufas cuando se alejaban de la cueva de los enanos negros. Oh, Aslan, dijo Trumpkin alegremente, pero con un dejo de desdén en su voz. Lo que importa verdaderamente es que no me tendrían a mí. ¿Y tú, crees en Aslan?, preguntó Caspian a Nikabrik. Creeré en cualquiera persona o cosa, repuso Nikabrik, que mata a palos a esos malditos bárbaros telmarinos o que los expulse de Narnia. Cualquiera persona o cosa. Aslan o la bruja blanca, ¿me entiendes? Silencio, silencio, intervino Cazatrufas. No sabes lo que dices. La bruja era un enemigo mucho más temible que Miraz y toda su ralea. No lo era para los enanos, insistió Nikabrik. La próxima visita fue más agradable. A medida que bajaban, las montañas se abrían en un largo y estrecho valle o en una boscosa quebrada, al fondo de los cuales corría veloz un río. Sus riberas estaban tapizadas de dedaleras y zarzas, y el aire se llenaba con el zumbido de un enjambre de abejas. Allí Cazatrufas llamó Vendaval, Vendaval. Y al cabo de un rato Caspian escuchó un ruido de cascos, que se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que todo el valle tembló y, de pronto, quebrando y pisoteando matorrales, aparecieron las criaturas más nobles que Caspian pudiera imaginar, el magnífico centauro Vendaval y sus 3 hijos. Y su lomo tenía un lustroso color castaño y la barba que caía sobre su amplio pecho era de color rojo dorado. Era un profeta y un astrólogo y ya sabía que venía. ¡Viva el rey!, gritó. Mis hijos y yo estamos dispuestos para la guerra. ¿Cuándo se librará la batalla? Ni Caspian ni los otros habían pensado hasta ahora en una guerra. Habían considerado vagamente la idea de una ocasional incursión a la granja de algún humano, o un posible ataque a grupos de cazadores, si se aventuraban a internarse en esas selvas australes. Pero, en general, solo habían imaginado la posibilidad de vivir solos en bosques y cuevas y desde su escondite fraguar un asalto a Narnia. Las palabras de Vendaval los hicieron recapacitar seriamente acerca de la situación que enfrentaban. ¿Propones que organicemos una verdadera guerra para echar a Miraz?, preguntó Caspian. ¿Qué otra cosa podemos hacer?, repuso el centauro. ¿Con qué otro propósito su majestad ha vestido su armadura y lleva ceñida su espada? ¿Lo crees posible, Vendaval?, inquirió el tejón. El momento ha llegado, dijo Vendaval. Yo observo los cielos, tejón, porque mi deber es ese, como el tuyo es atesorar recuerdos. Tarba y Alambil se han encontrado en las antesalas de los altos cielos, y en la tierra un hijo de Adán se alza una vez más para dictar las leyes y dar nombres a las criaturas. Ha sonado la hora. El consejo que sostendremos en el prado de las lanzas debe ser un consejo de guerra. Habló con tal determinación que Caspian y sus amigos no dudaron un momento más. Ahora les parecía muy posible que pudieran ganar una guerra y muy claro que debían intentarlo. Como ya era pasado el mediodía, se quedaron con los centauros y comieron los alimentos que ellos tenían para ofrecerles: pasteles de avena, manzanas, hierba, vino y queso. El próximo lugar que visitaron estaba muy cercano, pero tuvieron que dar un largo rodeo para evitar adentrarse en una zona habitada por hombres. A las primeras horas de la tarde se hallaban en una llanura, al abrigo de altos matorrales. Allí Cazatrufas llamó por la boca de una pequeña cueva en la tierra verde, de donde irrumpió lo último que Caspian esperaba: un ratón que habla. Era muchísimo más grande, por cierto, que un ratón común. Medía más de 30 centímetros de alto cuando estaba parado en sus patas traseras, con unas orejas casi tan largas aunque más anchas como las de un conejo. Su nombre era Ripichip y era un ratón muy alegre y de aspecto marcial. Usaba un minúsculo espadín colgado a su cintura y constantemente retorcía sus largos bigotes como si fuera un mostacho. Somos 12, señor, dijo con una elegante y graciosa reverencia. Pongo sin reservas todos los recursos de mi gente a la disposición de su majestad. Caspian se esforzó por no reírse y lo logró, pero no pudo evitar pensar que Ripichip y toda su gente cabrían dentro de un canasto de ropa para lavar que se carga al hombro. Sería largo mencionar a todas las criaturas que Caspian conoció ese día: Closely Sober el topo, los 3 morduros tellons como Cazatrufas, la liebre Camila y el puerco espín cerdoso. Al final pudieron descansar junto a un pozo, al borde de un ancho y plano círculo de pasto rodeado de altos olmos que proyectaban largas sombras en ese momento, pues el sol se estaba poniendo. Las margaritas se cerraban y bandadas de cuervos volaban a sus nidos para dormir. Cenaron lo que habían llevado consigo hoy. Enseguida, Trumpkin encendió su pipa. Nikabrik no fumaba. Si en estos momentos, dijo el tejón, pudiéramos despertar a los espíritus de esos árboles y de este pozo, habríamos hecho un buen trabajo por el día de hoy. ¿No podemos hacerlo?, preguntó Caspian. No, contestó Cazatrufas. No tenemos poder sobre ellos. Desde que los humanos llegaron a esta tierra,
talando los bosques y contaminando los ríos. Las dríades y las náyades se sumergieron en un sueño profundo. Quién sabe si algún día despertarán. Y es una gran desventaja para nosotros. Los telmarinos les tienen horror a los bosques y si de repente los árboles empezaran a moverse furiosos, nuestros enemigos enloquecerían de pavor y huirían de Narnia con toda la rapidez que sus piernas les permitieran. ¿Qué imaginación tienen ustedes los animales?, exclamó Trumpkin, que no creía en tales historias. Pero, ¿por qué limitarnos a árboles y aguas? ¿No sería mucho más entretenido que las piedras empezaran a lanzarse a ellas mismas contra el viejo Midaf? El tejón gruñó nada más ante estas palabras y se produjo un silencio tan largo que Caspian casi se había dormido cuando creyó escuchar a su espalda una música débil que salía de la profundidad del bosque. Pensó que soñaba y se recostó nuevamente, pero al poner su oído sobre la tierra, escuchó era difícil distinguir un leve sonido de tambores. Levantó la cabeza. Los golpes de los tambores se alejaron, pero la música se hacía cada vez más clara, un sonar de flautas, al parecer. Vio que Cazatrufas se había incorporado y miraba fijamente hacia los árboles. La luna brillaba en lo alto. Caspian había dormido más tiempo del que había pensado. La música se acercaba más y más, una melodía violenta y soñadora a la vez, y el ruido de pasos de muchos pies livianos, hasta que al fin, saliendo del bosque iluminadas por el claro de luna, aparecieron unas figuras bailando, tal como Caspian había soñado toda su vida. No eran mucho más altas que los enanos, pero 1000 veces más delicadas y graciosas. Sus cabezas eran rizadas y lucían pequeños cuernos, la parte superior de sus cuerpos brillaba desnuda a la luz pálida, pero sus piernas y pies eran iguales a los de las cabras. «Faunos», gritó Caspian, levantándose de un brinco, y al punto se vio rodeado por ellos. No costó nada explicarles la situación y aceptaron a Caspian en el acto. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se encontró envuelto en la danza. Trumpkin, con movimientos más torpes y pesados, se les unió e incluso Cazatrufas brincaba y se movía lentamente lo mejor que podía. Solo Nicabric se quedó en su lugar, observando en silencio. Los faunos bailaban en torno a Caspian al son de sus flautas de caña. Sus extraños rostros, que reflejaban tristeza y alegría al mismo tiempo, examinaban el suyo con sumo interés. Eran docenas de faunos Mentus Juventinus y Dumnus, Voluns, Voltinus, Girbius, Nimienus, Nausus y Oscuns, todos enviados por la ardilla Correvuela. Cuando despertó a la mañana siguiente, Caspian casi creía que todo había sido un sueño, pero el pasto estaba cubierto de ligeras huellas de cascos.